economía mundial y los mercados bursátiles con Eriden Estrella, en su sección Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios. Bueno, y aquí estamos de regreso en su programa Almuerzo de Negocios y ya tenemos con nosotros, después de 15 días de ausencia, a nuestro compañero Eriden Estrella, y ya se había hecho popular un hashtag en las redes sociales de Todos Somos Eriden. Eriden, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, príncipe? Muy buenas tardes. La verdad que me hacía falta estar acá, compartir con ustedes en esto que se ha vuelto realmente un medio audiovisual con una fanaticada de gente que le trae a uno realmente temas muy interesantes. Y nada, sí, aquí estamos para compartir el quehacer y el día a día de los mercados financieros y la economía mundial, en términos sencillos. Eriden, te enviaba por mail este informe en consideración del economista francés aplatanado en la República Dominicana, Henri Ebrard, el cual brindaba un informe bastante completo sobre la deuda dominicana. Brillante, Henri Ebrard. Como siempre. Y te lo envié para tu ponderación y análisis, ya que Ravelo y yo comenzamos a leerlo y comenzó a salir humo de los oídos y dijimos, esta pieza es para Eriden Estrella. Hubo que darme una friega de berrón porque caí redondo en el piso desde que me puse a leer y hubo como 3 términos que me hicieron caer. Mira, Eriden, eso es muy técnico. Sí, saludar a Adriano González, que está pendiente de temprano de tu llegada, y a Omar de la Cruz, quien también está por aquí. Mira, Vanessa Durán me dice que puedo apagar los comentarios en los lives de Instagram. Tú sabes, yo no lo sabía eso, porque eso me va poniendo como loco. Tú puedes no verlos. Tú puedes no verlos. Exacto, pero yo no lo sabía, porque tuve 2 gente, uno arriba y uno abajo, y entonces un viaje de comentarios subiendo, y eso me va poniendo También le puedes cambiar la velocidad de la que aparecen los comentarios. Yo lo que quiero es que no aparezcan, yo no quiero ver comentarios. Yo quiero ver la conversación de 2 gente. Yo no entiendo, pero Eriden, perdón que te tome este minutico. Ajá. Una entrevista, 2 gente haciendo una entrevista. Y entonces empiezan entre los que están viendo la entrevista, empiezan a hablarse entre ellos. Oh, fulano, ¿cómo tú estás? ¿Y qué de tu vida? No, todo bien. ¿Qué? Hermano, sálgase de ahí, váyase para WhatsApp, a chelchar. No, tú sabes que parte de lo que es comunidad es el hecho de que hay usuarios y personas, y te lo digo porque yo formo parte de diferentes comunidades, sobre todo de economía, de otras personas que producen contenido también financiero y económico, en donde yo no veo a fulano en Instagram. Yo no veo a Dark Knight 809 en ningún otro lado. Yo no sé quién es la persona en Instagram, yo no sé quién es en WhatsApp, pero cada vez que veo su comentario en YouTube, de ese youtuber que yo sigo, bueno, pues ahí sí lo conozco y ahí sí debatimos juntos. Entonces, sí, hombre, pero eso es parte de la normalidad de lo que es tener una comunidad, una audiencia apasionada. No, te lo digo de verdad, eso es algo muy interesante. Entonces, chévere. Para la tranquilidad mental de uno, te puedo decir que uno puede, permitiendo que la gente hable entre ellos, puede, no es apagarlos, sino ponerlos invisibles para que uno mismo no te lleguen, y tú puedes alterar, customizar la velocidad con la que te aparecen los mensajes también. Eso lo voy a probar yo tan rápido como esta noche. Pues cuéntanos. Eriden Estrella. Primero, empezando con lo de Ebrard, a mí me parece realmente es un muy buen reporte, un reporte que lo que hace es resumir una de varias de las indicaciones macroeconómicas y de las estimaciones que vamos a tener para la República Dominicana, pero la idea fundamental, yo diría que el dato esencial de todo el reporte es donde él dice que la deuda consolidada del sector público no financiero, o sea, ¿cuál es la deuda de todo el gobierno sin contar el Banco Central y Banreservas y el Ministerio de Hacienda? O sea, ¿cuál es la realidad de la deuda de las instituciones del gobierno que no emiten, que no tienen una vinculación económica y financiera, que no toman dinero del público? Esa es la idea realmente. Es como que
generalmente el gobierno toma dinero y emite dinero, toma dinero prestado. Ok, esas instituciones las conocemos. Bueno, pues vamos a ver cuál es la deuda de las instituciones que no emiten dinero, que no toman dinero del público. Vamos a entender eso y vamos a sumarlo como un coeficiente, como una proporción del Producto Interno Bruto. Y lo que dice Ebrard es que esa deuda va a superar en este año el 60% del Producto Interno Bruto. Pero eso Sí, es alto. es muchísimo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que le da forma a ese número, porque por lo general en los últimos años esa proporción de la deuda consolidada del sector público no financiero del gobierno siempre ha estado entre un 53, un 57, un 55, no se mantiene como en ese equilibrio. Bueno, pues lo que sucede ahora es que la economía va a bajar. Correcto. La economía dominicana, el Producto Interno Bruto va a retroceder en este año. No vamos a crecer. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, que tú debes 1,000 pesos, pero tú todos los años tú produces 2,000, 2,050 pesos, 2,030 pesos, 2,100 pesos, 2,300 pesos. Esa proporción que tú vas ganando con respecto a lo que tú debes se va volviendo cada vez más grande tus ingresos, por lo tanto la proporción de lo que tú debes, que siempre se queda igual, ¿no? Se va volviendo porcentualmente inferior. Y siempre se había mantenido ese equilibrio. Siempre nos habíamos endeudado un poco menos de lo que crecíamos. Y así ese vector siempre se manejaba, se aumentaba y se disminuía. Bueno, pues lo que está sucediendo ahora es que debemos el mismo monto, pero nuestra economía se va a achicar. Entonces, por supuesto que va a crecer la proporción, el ratio de deuda del gobierno, del sector público no financiero. ¿Y cómo afecta, Eriden, y disculpa, el tema del deslizamiento de la tasa cambiaria? ¿Por qué es endeudado en dólares que estamos, no es en pesos? Sí, es realmente un verdadero reto. Yo les puedo decir que al viernes de la semana pasada, la devaluación del peso dominicano, que no es lo mismo que la inflación, No. tiende a confundir mucho, pero la devaluación del peso estaba ya en un 8%. Sí. ¿Cómo? Cuando Sí. se había presupuestado para el 2020 un 4% de devaluación. Había sido el doble. Y la verdad que el mercado de dólares, el mercado de divisas de la República Dominicana está en una situación bien compleja, porque ¿se acuerdan cuando hablábamos en semanas anteriores al respecto de que las reservas de dólares dispuestas por el Banco Central daban para exactamente los 2 meses que se habían planificado que iba a durar el cierre de la economía dominicana? Bueno, pues ahora eso se ha complicado bastante porque el estado de emergencia se acaba de extender mucho más de aquellos 2 meses, ¿no? Y muy posiblemente estemos viendo es una extensión hasta la primera o la segunda semana de julio, y ya habrá que hacer un nuevo estímulo de dólares, una nueva inyección de dólares al mercado, porque la verdad que hemos tenido inestabilidades serias. Por ejemplo, la disponibilidad de dólares para la ventanilla para la venta de dólares a los consumidores, en ciertas ocasiones a mí me han dicho personas que compran y venden dólares individuales, no empresas, individuales, sí, que le estaban dando una cuota de hasta $100 por mes, lo cual es algo absolutamente absurdo. Entonces, ¿irrisorio? Correcto. Entonces, hay ciertas inestabilidades en el sistema de mercado de dólares, y yo creo que es algo a tomar en cuenta las próximas semanas, porque realmente que eso, si hay algo que pone nervioso a los hacedores y tomadores de decisiones de las más grandes empresas de la República Dominicana, es precisamente la disponibilidad de dólares. Claro. Es un verdadero problema. Totalmente. Bueno, la verdad es que está bien complicado. Mira, estuvimos comentando fuera del aire, Eriden, hace un par de días, este informe de la Fitch. Fitch Ratings. De la Fitch Ratings. No es un informe, es una calificación riesgo país. Correcto. Es un documento, vamos a explicarlo como que somos niños de 5 años,
Dale. Todos los países del mundo emiten deuda soberana. ¿Ok? Y ningún inversor financiero que tenga 500 o 1.000 millones de dólares que invertir en deuda soberana se va a poner a analizar todos los países del mundo. Bueno, pues hay empresas como Fitch, como Standard & Poor's y otras más que crean reportes que analizan la estabilidad financiera y económica y la capacidad de pago de los países. Entonces, todo esto se clasifica, todos los países se clasifican en una tabla que tiene ciertas categorías, en donde va, la más alta es AAA+, en donde está Estados Unidos, Australia, Alemania, Suiza, Japón, Reino Unido, etcétera, ¿no? Bien. También está AA, A, está B, BBB y BBB-, dependiendo de la clasificación. Y la perspectiva, lo más importante de la calificación de riesgo país que acaba de hacer Fitch Ratings, que la publicaron, fue la semana pasada que la publicaron. Sí, a principio de la semana pasada. Es el hecho de que la perspectiva macroeconómica de la República Dominicana se ve negativa. Sí. Que es una nota mala porque por primera vez, o sea, luego de, yo creo que en los últimos 5 años, por ejemplo, siempre habíamos tenido perspectivas positivas. Y esta es la primera vez que nos dan una nota negativa. Y cuando tú lees el reporte, que es un reporte relativamente, no, bueno, es corto, pero es denso. Sí, es muy corto, denso, pero tiene mucho número. Tiene muchas intríngulis técnicas, económicas y financieras, como es tradicional en este tipo de documentaciones. Pero el resumen es el siguiente. Óiganme bien. Ellos dicen que las remesas más el sector turismo comprenden alrededor del 12% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y que al momento de ellos hacer una revisión de las informaciones sobre esos dos sectores, ambos sectores tenían una reducción en su actividad total promedio de un 85%. Por lo tanto, en términos sencillos, ellos tienen serias preocupaciones al respecto de la capacidad de la República Dominicana para poder producir los dólares que hacen falta para mantener la balanza de pagos, que es el equilibrio entre compras y ventas de la economía dominicana, con el mundo de manera equilibrada. Incluso dicen que el déficit de cuenta corriente del gobierno de la República Dominicana posiblemente llegue a un poco más de un 4%. Y estos son números en donde se entre 4%, pero damos una referencia. Bueno, lo normal, lo presupuestado para este año es que el déficit hubiese sido 2.2%. Entonces, casi duplicamos el déficit de este año. Y obviamente que todo eso se junta con una reducción fuerte, prolongada, de ya casi 3 meses, en los ingresos por impuestos por parte del gobierno. Entonces, dos industrias importantes del Producto Interno Bruto Dominicano que componen el Producto Interno Dominicano han reducido su actividad, entonces el gobierno ha dejado de cobrar impuestos. Entonces, ellos dicen que ellos saben y conocen que el gobierno dominicano está en un proceso de buscar financiamiento blando de hasta 3.000 millones de dólares con un conjunto de instituciones de financiamiento internacional como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y obviamente que el Fondo Monetario Internacional. Yo sé que hay gente que conoce la noticia que nosotros dimos de los 600 millones de dólares que nos aprobaron, pero estoy hablando de otras facilidades más, aparte de esos 600 millones de dólares. De 650 a 3.000 hay una diferencia sustancial, ¿verdad? Claro hay que sí. 2.000 y pico de millones que no están en la cola todavía. Correcto. Entonces, Fitch y sus analistas entienden que va a ser vital para la República Dominicana y el equilibrio de la balanza de pagos y la salud de la finanza del Estado 3 cosas. 1, poder acceder a esas negociaciones de financiamiento blando in a timely fashion, o sea, en un tiempo adecuado y proporcionado. Sí. Que sea oportuna la llegada de ese dinero a las arcas del Estado Dominicano. Eso es un factor. Segundo factor,
se hace básicamente ineludible una reforma fiscal. No entran en temas en cómo debería de ser, pero hay que hacer una reforma fiscal y hay que incrementar la calidad del gasto. Y por último, que lo resaltan mucho, hay que hacer una reforma del sector eléctrico, porque es uno de los sectores, aunque tengamos una factura petrolera inferior, ellos dicen que es uno de los sectores que más escape de divisas les genera el gobierno. Entonces, es otro tema que hay que entrar y reformarlo. Y que ellos saben y entienden muy bien que ese tipo de decisiones les tocará al próximo gobierno. Es un documento que lo podríamos compartir, pero les puedo decir que esas son algunas de las consideraciones fundamentales y yo creo que están en lo correcto. Ahora, Eriden, te voy a hacer una pregunta muy, muy simple, porque quizá alguna persona que nos esté escuchando dice, bueno, pero es la misma situación de todos los países del mundo en este momento. Entonces, eso significa que todos los países del mundo van a sufrir una caída dentro de, o una baja en la calificación de riesgo que tienen en este momento. Eso va a ser algo que va a ocurrir en todo el mundo. Habrá países que no, habrá países que sí. ¿Cómo funciona eso? Ok, ahora entonces yo creo que es oportuno pasar al reporte de tendencias económicas del Fondo Monetario Internacional, el que publicaron el 4 de abril, que es un reporte bastante particular porque es un reporte que tradicionalmente tiene 4 capítulos y que de esos 4 capítulos solamente nos han dado uno, el de tendencias económicas, y que hay una promesa para que antes de que termine este mes de mayo lanzar el reporte completo con sus 4 capítulos enteros. Son muy importantes los capítulos que faltan porque ayudan a consolidar el conocimiento y las causas de las tendencias económicas que se presentan en el capítulo 1. Fíjense, lo primero es entender que esto es una crisis sin precedentes. Nunca antes en la historia económica del mundo civilizado habíamos tenido una crisis como esta. Segundo, se está valorando la totalidad de la crisis como que desaparezcan de la economía mundial el conjunto de las economías de Alemania y de Japón. O sea, es como que tú tomas la economía mundial y le quites 8.9 trillones de dólares de golpe. Wow. Con todo lo que eso tiene que ver en cuanto a la demanda de productos y servicios mundiales. Pero entonces, aquí viene la parte más importante, que es que la crisis va a dividir los países en dos. Los países avanzados y los países emergentes. En donde la diferencia fundamental no es que son avanzados ni que son emergentes, sino que los países avanzados, como tienen mayores ingresos, como tienen mayor presión fiscal, hablando más claro, como cobran más impuestos, en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, que llega hasta 70% en algunas industrias, dependiendo, tienen mayor espacio fiscal, que es como se conoce el concepto. Al cobrar más dinero de la economía, aunque baje la economía de ellos, que es bastante grande, ellos siguen teniendo más dinero acá para poder inyectarlo en las secciones de la economía, las industrias que están teniendo serios problemas. Para hacer, ellos tienen la capacidad financiera, solvencia, para poder tomar los recursos monetarios y colocarlos donde hacen falta. ¿Ok? El concepto es espacio fiscal. Sin embargo, en las economías emergentes, donde es raro, por ejemplo, en Latinoamérica, un país que llegue a cobrar 20 o 22% en impuestos del Producto Interno Bruto, esos países no son solventes, esos gobiernos no son solventes. Entonces tienen menor espacio fiscal o no tienen espacio fiscal en lo absoluto, que es lo que está pasando en la República Dominicana, y tienen que irse a organismos multilaterales para buscar los fondos que hacen falta. Los países emergentes, como ya tienen dinero, no tienen la necesidad de salir a buscar dinero. Entonces, bajo esta respuesta, creo que respondí la pregunta del usuario, ¿no? Entonces, bajo este contexto es bueno pasar a lo siguiente. El Fondo Monetario Internacional dice que ellos pueden llegar a disponer de un máximo de hasta 2.2 trillones de dólares en financiamiento
blando para todos los países que lo necesiten. Pero también dicen, necesitamos la unanimidad de los miembros de los países que fondean al fondo. Unánime. Necesitamos que todos nos apoyen en esta medida. Y eso no es tan fácil, ¿eh? Y salió Donald Trump de inmediato a decir que él no estaría de acuerdo con algo como eso, porque un programa de financiamiento blando como ese beneficiaría a países que él entiende que son enemigos de los Estados Unidos, como Irán. Entonces, ahí fue donde la propuesta murió, prácticamente de inmediato. Ahí mismo. Ahí Siete puñaladas la propuesta. Ahí mismo que murió. Eriden, pido tu anuencia para irnos a un último break comercial. Dale. Y cuando regresemos nos vamos sin freno por una bajadita hasta que Dios quiera. Así que vámonos a una pausa comercial. Venimos de inmediato con Eriden Estrella y con todas estas informaciones económicas que tanto la gente había estado esperando. No se muevan. En breve, más contenido en Almuerzo de Negocios. Llévanos contigo, te queremos ayudar para que compartas más. Estaremos donde quieras estar, siempre contigo, tu camino más seguro. No importa la hora de día, de noche, siempre